a la cutánea de Fitzpatrick, de acuerdo a la cantidad energética, van de 350 hasta 840 joules por metro cuadrado. En esta tabla encontramos los índices calculados para todas nuestras cepas, encontrando valores que van desde el 11.9 hasta 22 para el factor de protección in vitro, y la longitud de onda crítica fueron desde 380 hasta 390. Finalmente, la fotoestabilidad de todos los extractos fue desde el 96 hasta el 100%. El siguiente objetivo fue evaluar la genotoxicidad de estos extractos utilizando el ensayo SOS Chromotest. En la respuesta a SOS que les mencionaba al principio de la presentación, pues es una respuesta frente al daño, y lo que aprovecha este ensayo es que utilizamos un gen reportero y un gen constitutivo para poder determinar mediante un sustrato colorimétrico esta inducción del daño. El primero de estos ensayos, que es el ensayo de genotoxicidad, lo hacemos comparando contra un mutágeno conocido que es la 4-nitroquinolina, y en ella podemos esperar entonces que si el compuesto no es genotóxico, como es el caso de nuestras cepas, pues no va a haber un cambio colorimétrico. Ya que ninguna de nuestras cepas fue genotóxica, pudimos continuar con el siguiente objetivo, que fue estimar el potencial antigenotóxico utilizando también el ensayo SOS-Chromotest, que en esta modificación lo que hacemos es unos cotratamientos de cada uno de estos extractos frente a una dosis conocida de radiación ultravioleta, y acá lo que vamos a poder ver es de forma también colorimétrica si hay una inhibición del daño del ADN. Además, gracias a los índices SOS, podemos determinar de forma cuantitativa cuánto fue el porcentaje de estos daños utilizando las relaciones de los genes reporteros y los tratamientos. En la tabla les muestro el valor del CAPSI, que es la inhibición de la actividad constitutiva, para saber si hay una inhibición de la síntesis de proteínas, y podemos ver que la mayoría de las cepas no tuvo o fue un valor muy bajo, mientras que el porcentaje de inhibición del daño genético fue desde el 37% hasta un 66%. El último objetivo específico fue entonces relacionar los resultados de la eficacia fotoprotectora con los estimados de inhibición genética. Acá lo que hicimos fue hacer correlaciones entre los índices calculados del SPF in vitro, los porcentajes de inhibición genética y las concentraciones, y lo representamos gráficamente mediante la plataforma R. En esta primera gráfica que les muestro, encontramos la agrupación de todas las cepas de Cutibacterium y cómo se correlaciona su índice del SPF in vitro con su porcentaje de concentración de cada extracto, demostrando una correlación positiva con un valor alto. Y lo mismo para la correlación entre el índice de fotoprotección in vitro y el porcentaje de inhibición del daño genético. Realizamos lo mismo para la única cepa que tenemos de Mycobacterium paroxidans y obtuvimos valores parecidos, pero pues con una menor cantidad de datos. Aún así se muestra que son significativos. Para empezar a discutir, tenemos que los ecotipos se pueden determinar como lineajes que han sido separados por condiciones ancestrales y ecológicas, y dentro de ellas por eso determinamos dos ecotipos en nuestro trabajo, que determinamos ecotipo 1 y 2. De acuerdo a lo esperado, son las cepas que son precedentes de los mantos de carbono o volcanes de lodo respectivamente. Acá podemos observar que tienen un comportamiento diferente en sus tasas y en su forma de llegar a la fase estacionaria. Además de que podemos acá de forma numérica observar esa diferencia, mientras que las cepas de los mantos de carbón tuvieron unos valores más bajos comparativamente con las de volcanes de lodo, casi de un orden decimal, y un tiempo generacional mucho más alto. Es decir, lo que observamos con nuestros datos es que estas cepas demoran mucho más en crecer que las de los volcanes de lodo. Sin embargo, estos ecotipos, a pesar de ser diferentes en sus tasas de crecimiento, presentaron valores similares de los índices de fotoprotección. Ahí sí, independientemente de los ecotipos, tenemos valores de fotoprotección, longitud de onda crítica y fotoestabilidad similares para todas las cepas. Y tenemos también los valores de porcentajes de inhibición del daño genético que también fueron similares en ambos ecotipos. Esto nos lleva a pensar que, justo como lo había reportado la literatura, la mayor producción de metabolitos que están involucrados en la fotoprotección
se da en la fase estacionaria y por eso fue que realizamos nuestro ensayo de esta manera. Además de esto, podemos observar que hubo una alta correlación entre la eficacia fotoprotectora y nuestros otros índices, es decir, la eficacia fotoprotectora aumentó con la concentración de los extractos y también fue mucho más alta al estar correlacionada con el porcentaje de inhibición del daño genético, lo cual nos quiere decir a nosotros que la inhibición del daño genético está directamente relacionada con estos índices y por lo tanto el uno está directamente involucrado en el otro. Además, es de llamar la atención que en los perfiles de absorbancia podemos observar que para la zona de mayor interés, que es la que les muestro acá resaltada, que es de 280 a 320 nanómetros, que es la de la radiación ultravioleta B, para todos los extractos se observa que hubo una mayor, unos mayores índices, unos mayores picos de absorbancia a medida que aumentaba la concentración de estos extractos. Esto es los valores que podemos entonces luego intuir que influyeron en los valores in vitro que pudimos hallar. De la cepa Cutibacterium acnes, como les mencionaba al inicio, se sabe, la mayoría de reportes que hay es de las cepas residentes en la piel humana y su interacción con los otros patógenos microbianos es esencial, pudiendo entonces eh, realizar la, la esto, síntesis de diferentes compuestos que regulan a los demás o secretando enzimas que degradan secreciones de la piel, pero también pueden tener un papel de patógenos ocasionales. A pesar de estar ampliamente reportada una gran producción de ácido propiónico que tiene efectos antimicrobianos y demás descritos en la literatura, en nuestro trabajo no se alcanzó a evaluar por falta del recurso en ese momento, pero posteriormente se pudo evaluar en otro trabajo y no se ha encontrado que el ácido propiónico tenga estos efectos fotoprotectores tan altos, lo cual nos deja pues la duda de cuáles serán los compuestos que tienen este efecto. Además, se ha reportado que esta cepa también produce porfirinas que en presencia de la radiación ultravioleta son inhibidas, lo cual nos deja la discusión abierta a cuáles son los posibles compuestos que hay ahí. Además, esta cepa ha sido considerada por algunos autores como una cepa probiótica y algunas de las otras cepas que se tienen reportes que producen como estafilococos o lactobacillus que producen, por ejemplo, ácido lipotéico o ácido hialurónico, se sabe que estos compuestos tienen distintos efectos que pueden ser antitumorales o inhibir la síntesis de otros compuestos, pero en sí estos mecanismos han sido poco estudiados. Los principales compuestos que han sido evaluados en bacterias han sido como los pigmentos, entre ellos las acetoneminas, las micosporinas y melaninas. De ellas hay una amplia literatura, pues han sido ampliamente estudiadas, son principalmente producidas por cianobacterias. Y del Microbacterium paroxidans hay incluso menos información, puesto que la mayoría de información que se tiene es de la producción de carotenos, pero no se sabe mucho más de los demás metabolitos que puedan estar relacionados con la fotoprotección. Por lo tanto, tenemos que este es el primer trabajo que ha evaluado estas cepas y su capacidad fotoprotectora, y los extractos de Cutibacterium acnes y Microbacterium paraxidans aquí estudiados muestran propiedades fotoprotectoras contra la radiación ultravioleta. Y esta está determinada por sus propiedades tanto como filtro solar y su capacidad de inhibir el daño genético. Las cepas de Cutibacterium acnes y Microbacterium mostraron una eficacia fotoprotectora media. Solo una de estas cepas exhibió una protección baja y todas mostraron una protección de amplio espectro, además de ser fotoestables. Todos estos pues, valores muy importantes a la hora de una posible aplicación como protectores solares. Y los extractos de estas especies bacterianas podrían ser fuentes de ingredientes protectores solares que reducen la genotoxicidad inducida por la radiación ultravioleta B. Este trabajo fue presentado en el 19º Congreso de la Sociedad Europea de Fotobiología en Austria
y fue publicado en la revista Defense Microbiology Letters el año pasado. Finalmente, pues agradecer al proyecto Colombia Científica, al Ministerio por los permisos de colecta y a mi director y compañeros de laboratorio, además de mi familia, por su apoyo brindado.